siguiente programa es para todos. ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos nuestros televidentes y bienvenidos a Al Derecho, un espacio que realizamos desde la televisión comunitaria como una forma de servicio y orientación para quienes nos ven en lo que respecta al ámbito legal. Hoy estaremos hablando de un tema que apenas en los últimos años ha venido tomando fuerza. Se trata de las provincias administrativas y de planeación. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se conforman? Hoy estaremos abordando estos aspectos en compañía del profesional Brian Daniel Montoya Zuleta. Él es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Público de la Universidad EAFIT. Actualmente es estudiante de maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Entre su experiencia está que ha trabajado en la Contraloría de Antioquia como auditor universitario y actualmente es el personero municipal de Betania. Brian, un cordial saludo y bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Un saludo para todas las comunidades que nos ven a través de UPAN. Muchas gracias por la invitación. Como lo mencioné, vamos a estar hablando de un tema que apenas en los últimos años, al menos en el suroeste, hemos empezado como a conocer y a escuchar de él. Se trata de las provincias y vamos a empezar por definir qué son. Claro que sí, las provincias son una organización de municipios, tipo asociación de municipios que se conforman con una estructura geográfica y cultural similar, con el objetivo de generar unos planes, programas y proyectos para esos municipios asociados. ¿Desde cuándo o en qué años se empieza a hablar de este modelo de asociatividad en Colombia? La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establece, Ley 1454 del 2011, este modelo de asociación. Si bien desde el año de 1991, con nuestra Constitución Política, se estableció que los territorios se podrían organizar, o los municipios se podrían organizar en provincias, pues solamente 20 años después encontramos esa regulación, por decir clara, pero que iremos hablando que no es tan clara la regulación que tenemos en materia de provincias dentro de nuestro territorio. Bueno, usted que ha investigado un poco sobre este aspecto, ¿qué podemos decir? ¿A qué se debe ese atraso con respecto a la ley y a la ejecución? En sí son las decisiones de gobierno. Es inaudito que 20 años después empecemos a regular sobre materia de ordenamiento territorial algo tan importante, la forma en la que podemos gestionar los recursos públicos para todas nuestras regiones, para todos nuestros territorios organizados. Es la forma en la que el gobierno nacional, el gobierno departamental y los entes territoriales pueden empezar a generar ese tipo de relaciones que van a garantizarse y a verse reflejados en una asociatividad de municipios, en unas garantías para municipios que somos uniformes. Betania, Andes, Jardín, Hispania, Salgar somos municipios que manejamos geográficamente, estamos contiguos, manejamos una misma estructura económica y la conexión vial, o sea, su gente, todos nos vamos relacionando. ¿Cómo podemos intervenir desde materia regional en la creación de esas políticas y esos planes? Podemos decir entonces que una de las características de las provincias es esa uniformidad de la que usted habla. Claro que sí, es la principal característica. La definición que nos trae la Ley 1454 a partir del artículo 16 es la unión de dos o más municipios geográficamente continuos que se unen con el objetivo de generar planes, programas y proyectos para su región. ¿Establecen hasta cuántos municipios se pueden asociar? No está establecido, es muy vaga la ley, es simplemente un artículo o dos definiéndonos esa asociatividad de municipios. Entonces desde ahí empezamos a ver esa falta de organización en materia legislativa que nos va a generar las dificultades de ordenamiento territorial en nuestras regiones. Brian, ¿sabemos si hay otros países que utilizan este modelo, si de pronto se tomó de otra parte como ese ejemplo para ejecutarlo aquí en Colombia? Más que ejemplos es analizar un poco en derecho comparado
Alemania, por ejemplo, maneja un esquema de provincias muy fuerte, donde lo que se busca en las relaciones intergubernamentales y en la nueva ola de gobierno es descentralizar un poco las funciones, cuando el centro, hablando de centro, pues el gobierno central, presidencia y sus ministerios, se empiezan a cargar con todas las funciones administrativas. Es muy complicado que puedan llegar a los territorios con soluciones prácticas. Entonces, ¿qué se busca con las nuevas olas de gobierno? Descentralizar las funciones para que sean esos entes territoriales los que conocen la región, los que puedan ir y articular esas relaciones y generar unos nuevos cambios, unos nuevos espacios que permitan que la garantía y los fines del Estado en esos territorios. ¿Cómo se debe conformar una provincia? Las provincias se conforman por medio de la asamblea, por medio de una ordenanza de la asamblea departamental, obviamente con la voluntad de los municipios miembros para asociarse. Entonces los concejales, por medio de un acuerdo, expiden esa voluntad asociativa y la asamblea, por medio de la ordenanza, pues va a darle vida jurídica a esa provincia. Bueno, vamos a tocar un tema bien importante y es la importancia, valga la redundancia, de esas relaciones intergubernamentales para este modelo asociativo de las provincias. Bueno, cuando hablamos de relaciones intergubernamentales, tenemos que hacer claridad sobre es la forma, los mecanismos de coordinación, las instancias de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno que van a permitir generar los planes, programas y proyectos y llegarle a las comunidades con soluciones efectivas en materia de los fines del Estado, ¿cierto? Eso lo podríamos establecer como las relaciones intergubernamentales. Es como el gobierno central se va a articular con los departamentos y con los municipios para cumplir sus fines en el territorio. En ese orden de ideas, la importancia es toda, porque cuando tenemos un modelo de provincia fuerte, estructurado, donde se conocen cuáles son las necesidades básicas de nuestras comunidades, las necesidades básicas del municipio de Andes, las necesidades básicas del municipio de Hispania, del municipio de Betania, cuando tenemos y conocemos nuestro territorio, sabemos cómo atacar esas problemáticas base, ¿cierto? ¿Quién más que nosotros como provincia para poder atacar y poder llevar soluciones a las comunidades? Es ahí donde toma importancia esas relaciones. Entonces, señores municipios, nos vamos a organizar para llevar a los territorios verdaderas soluciones, apoyándonos en el gobierno central y en el gobierno departamental. En Antioquia, ¿en qué momento se da la iniciativa, ese primer paso para este modelo asociativo? Antioquia, en especial el suroeste antioqueño, somos pioneros en la organización de las provincias. En Antioquia se crea la primer provincia a nivel nacional, la provincia del Cartama. Esa provincia del Cartama ha venido tomando mucho impulso. Ahora ya también tenemos en nuestro territorio la provincia del San Juan, que está asociada por los municipios de Betania, Hispania, Andes, Jardín, Salgar y Ciudad Bolívar. Y Ciudad Bolívar, 6. Y son 6, sí. Y también tenemos la de Penderisco Sinifaná. También tenemos en la zona del oriente antioqueño la provincia del Bosque, del Agua y el Turismo, que esta provincia ha sido ejemplo y ha sido modelo a nivel nacional, porque es una de las primeras en tener el plan estratégico provincial, que más adelante estaremos pues como abordando este tema. Bueno, Brian, vamos a hacer una pausa en este momento para darle paso a uno de nuestros televidentes interesados por el tema del día. Mi nombre es Carlos Andrés Flores, un saludo muy especial para el abogado y mi pregunta es, ¿cómo se sostienen las provincias en materia económica? En realidad esa es la principal dificultad que tiene en estos momentos las provincias en todo el país, la falta de regulación y de relaciones intergubernamentales efectivas es lo que nos está generando los principales problemas de implementación de las políticas públicas de provincia.
¿Por qué? Porque la ley no establece, la ley 1454, estableció que se podían generar recursos, pero como por decir recursos propios del municipio para aportar a la provincia, pero los municipios, sabemos, de categoría sexta, es muy poco el presupuesto que pueden tener o la capacidad adquisitiva de su dinero para poderle aportar a la provincia, entonces va a ser poca la inversión que ellos puedan realizar. Caso diferente cuando tenemos los recursos que vienen de transferencias del SGP, donde efectivamente podemos intervenir de manera directa en los principales problemas del territorio. Entonces, ¿de qué se sostienen las provincias? La principal dificultad, no hay los recursos suficientes para inyectarle a las provincias. Pero realmente se puede aportar de esos recursos propios, porque como usted lo menciona, son muy limitados. Establece la ley, digamos, un porcentaje, ¿sí se puede hacer? Claro que sí, se puede aportar de recursos propios, sin embargo, ¿cuál es la dificultad? Que con los recursos propios no se va a entrar a subsanar los problemas de nuestro territorio. Lo hablaba en una entrevista con el alcalde de Hispania, donde él como director de la provincia, presidente de la provincia del San Juan, nos expone que, por ejemplo, en materia de salud, la importancia de que como provincia podamos intervenir la salud con los recursos que vienen de transferencias, de Sistema General de Participaciones, para abarcar todos, aportar todos los municipios y poder generar una solución desde provincia, en materia de transporte, en materia de educación, poder aportar esos recursos de transferencias para generar espacios grandes. Algo, por ejemplo, muy costoso de mantener. Los municipios, el coso municipal, que es una obligación de todo municipio tener un coso municipal, que es un lugar donde vamos a llevar estos animales que están sin un dueño o que no se conoce para su mantenimiento. Ningún municipio tiene en sí un coso municipal funcionando, por lo mismo, por los costos que genera. Lo que conocemos pues como las morgues, el CETRA, los hogares de paso para niños, niñas o adolescentes, la misma cárcel. ¿Por qué no tener entonces una cárcel provincial para poder bajar un poco el hacinamiento carcelario que tenemos, por ejemplo, en la de Andes, en el IMPEC, y así poder generar pues como una mayor solución a todas las problemáticas que vamos teniendo en la región? ¿Cuál es la funcionalidad entonces, el deber ser para gestionar esos recursos? En sí lo que las provincias necesitan en estos momentos es regulación, es que se les permita tener la facultad de apropiar recursos para solucionar los problemas desde la provincia, desde el territorio. Si no tenemos esos recursos, es muy complicado poder llegar a darle solución a estos problemas que tenemos desde la región. Una opción, no sé, sería presentando proyectos a nivel de provincia, o sería muy difícil obtener recursos de esta manera. Claro que sí, o sea, ya la provincia está conformada, la provincia del San Juan está completamente vigente, válida, tiene toda la capacidad para actuar, pero ¿cómo va a ser la intervención en estos territorios si no tiene presupuesto para poder articularse? Ni siquiera tiene un director ejecutivo, tiene un presidente que es el encargado de darle pues dirección a la provincia, pero no tiene la persona, pues el presidente es el alcalde de Hispania, que tiene su cantidad de funciones que atender en su municipio. Caso diferente, por ejemplo, a la provincia del Agua, el Bosque y el Turismo, en el oriente, que ya tiene su director ejecutivo, y ese director ejecutivo pues tiene la posibilidad de ir gestionando esos recursos por medio de planes, programas y proyectos para traerlo al territorio. ¿De qué depende también? De la voluntad asociativa de los municipios. Bueno, vamos a aportar aunque sea de recursos propios para al menos sostener el director ejecutivo que nos va a ir gestionando los recursos. Bueno, devolvámonos un poquito. Usted mencionaba, Antioquia es pionero en este tema de provincias a nivel del país, pero ¿cómo surgen, cómo se dan esos primeros pasos o cómo se dan cuenta los mandatarios de que necesitan asociarse? Cuando se evidencian las dificultades comunes en los territorios, cuando Betania, Hispania
Ciudad Bolívar, tienen dificultades, como lo exponía ahora, el tema carcelario. Es inaudito que tengamos en estos momentos personas en lo que se llama coloquialmente los calabozos, porque la cárcel de Andes está lo suficiente hacinada como para recibir entonces a estas personas, entonces los tengamos allá en lo que llamamos pues calabozos, para que nos entienda el público, y no poder tener siquiera una cárcel de tipo provincial. Mire que son problemas que tiene Bolívar, que tiene Hispania, que tiene Betania, y que los podemos solucionar desde provincia. ¿Pero qué requiere? Requiere de la intervención de toda la entidad pública, desde el sector central, departamental y territorial. Bueno, digamos que en este momento las dos de las tres provincias del suroeste están dando como sus primeros pasos. Cartama tiene un programa interesante con los residuos sólidos, la provincia del San Juan también está con el tema de una compostera regional. Podemos decir que ese modelo de asociatividad sí va por buen camino, aunque como usted dice, falta regulación. Claro que sí, lo importante es iniciar. Ya tenemos los principales apoyos, la provincia se está apoyando en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, generando, como usted lo manifiesta, planes para ir como mitigando las problemáticas de la región, pero necesitamos intervenirlo de una forma más directa. Necesitamos generar un plan estratégico provincial donde, ¿qué es un plan estratégico provincial? Es la hoja de ruta. Así como en los municipios se tiene un plan de desarrollo, las provincias también tienen que tener ese plan estratégico provincial para solucionar o pretender mitigar las problemáticas de la región. ¿Por medio de qué? De proyectos de inversión, que tienen que venir ¿de dónde? Del gobierno nacional, del gobierno central y departamental, con la gestión de los recursos desde los territorios. ¿Cómo sería la creación de este plan estratégico provincial? Este plan estratégico debe ir liderado pues, o por el presidente de la provincia o su director ejecutivo, donde vamos a conocer las problemáticas de los territorios, ¿cierto? Conociendo esas problemáticas, entonces vamos a abordar la forma en la que vamos a mitigarlo de alguna u otra forma, con planes, programas o proyectos que le den solución a este tipo de situaciones. Usted ahorita mencionaba que se identifican como esas necesidades comunes. Usted menciona en el oriente antioqueño, si no estoy mal, que está como más enfocado al tema ambiental. ¿Por qué se puede hacer enfocarse solo como en una línea temática o por qué se hace de esta manera? No es simplemente enfocarse en una línea. Yo pienso que el objetivo de la provincia es evaluar todas las problemáticas e ir mitigándola una a una con sus programas. Sin embargo, pues sí es sabido que el tema, por ejemplo, en el oriente, tiene gran vocación turística, el tema del aprovechamiento y el cuidado del agua. Digamos que es priorizar entonces aspectos para que darle solución. Allá el manejo y el cuidado del agua es su principal objetivo. Se han logrado proyectos de impacto, tomemos como ejemplo ese aspecto del turismo en tema de provincia. Claro que sí. ¿Qué más que ya tienen o están en la construcción de su plan estratégico? ¿Eso qué le va a decir a la opinión pública? De que ya tenemos o que ya tienen la forma ya al menos conocen sus problemáticas y van a saber cómo estructurar para dar unas soluciones en adelante. Vamos a hacer nuevamente una pausa, vamos a darle paso a uno de nuestros televidentes con una pregunta para el tema del día. Mi pregunta para el abogado es la siguiente: si hay capacidad en los gobiernos locales para gestionar proyectos en todo el territorio. Muchísimas gracias, que pasen un feliz día. Bueno, decir que capacidades, pero es que ese tema de las capacidades estatales o de las capacidades locales lo tenemos que abordar. A ver, la capacidad se puede entender como capacidades administrativas, que es toda la estructura que tienen las entidades territoriales para gestionar su territorio. Capacidades financieras, entonces, bueno, tienen el recurso suficiente con que generar soluciones efectivas a la comunidad. Entonces tenemos capacidades administrativas, financieras, capacidades en materia de infraestructura, tenemos el personal, tenemos la organización completa con que garantizar al menos un tipo de solución.
Los municipios tienen capacidades locales, pero las provincias no. Si ponemos a analizar las provincias, ¿qué tenemos? Tenemos presidente, miembros de una junta directiva, por así decirlo, concejales que hacen parte, bueno, sus delegados, pero no tenemos esa capacidad administrativa o infraestructural para poder desarrollar esos planes, programas o proyectos que puedan tener impacto en la comunidad. Entonces, en sí la solución las estarían dando más bien los mismos municipios que incluso las provincias. ¿Cuál sería ese proceso para crear una provincia? Usted ahorita hablaba de personalidad jurídica, o sea, ¿qué documentación es necesaria para que realmente exista una provincia? Bueno, el principal es la ordenanza, ¿cierto? Ese es el principal documento que debe de acompañar, que es quien le da vida jurídica. Esa ordenanza, como está el vacío normativo, o sea, en estos momentos no se sabe bien cómo operar, entonces, por ejemplo, la provincia del Agua tiene unos estatutos muy organizados por medio de los cuales se van a regular las relaciones entre los municipios, ¿cierto? Entonces, mire que van haciendo el símil entre empresa privada por medio de estatutos y entidad de provincia. Y todo esto se debe ¿a qué? A la falta de regulación desde el Estado central. Esto no debe existir en un Estado de derecho, en un Estado social y de derecho. Se supone que el Estado tiene que estar en toda la capacidad de darle a sus administrados, en este caso las provincias, las herramientas necesarias para organizarse. Se supone que ya tiene que estar establecida este modelo, pero no lo tenemos. Entonces, toca hacer mano de nuestras capacidades y poder empezar a generar esas soluciones. ¿Cómo? Por medio de una buena estrategia se inventó la provincia del Agua, el tema de los estatutos para regularse. O sea que no existe en sí una, digamos, orientación hacia los municipios que hacen este modelo de asociatividad. Digamos que ellos hacen lo que creen que deben hacer, ¿es algo así? Exacto, esa es la principal falencia y esa ha sido una de nuestras tesis que estamos manejando desde la maestría, es la falta de regulación y de relaciones intergubernamentales efectivas son la causa de la falta de implementación de las políticas de las provincias. ¿Por qué? No tenemos regulación. Como le digo, las provincias tienen 2 artículos donde dice qué son y más o menos cómo funcionan y para qué sirven. El artículo 16 y 17, si no estoy mal, o 15 y 16 de la ley 1454 y ya. Entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a estructurar? ¿Cómo va a ser la relación entre municipios? ¿Cómo van a ser los aportes que va a realizar, por ejemplo, un municipio como Andes, que tiene una capacidad financiera, a un municipio como Betania o Hispania, que tienen otra realidad económica? Por ejemplo, ¿cierto? ¿Esto quién lo va a ir regulando? Pues entonces, como lo digo, ya toca hacer mano de nuestras propias capacidades y empezar a organizar el tema de la provincia desde nosotros mismos. Toquemos otro aspecto. Hemos venido hablando como del territorio, los mandatarios. En el caso de la provincia del San Juan, la Universidad de Antioquia, digamos que es la que lidera todo el proceso de asociación, de asociatividad. ¿Es permitido? ¿Se puede que, digamos que una entidad, una organización que está presente en el territorio sea la que lidere eso y no el mismo mandatario? Más que liderar, y con la pregunta de si está permitido o no, vuelvo y hago hincapié en la falta de regulación. No tenemos regulación. No dice si sí o no. No dice si sí o no, ¿cierto? Pero sin embargo, en el tema de las relaciones intergubernamentales no hay ninguna dificultad. ¿Por qué? ¿Qué se busca? Hay asociaciones público-privadas que buscan garantizarlos y llevar beneficios a nuestra comunidad. La empresa, la Universidad de Antioquia es una entidad de carácter público también, entonces está en toda su capacidad para hacerlo, para liderar estos procesos. Y qué bueno que tenemos a la sociedad civil, a la empresa pública, a las entidades de educación, pues trabajando en el mismo ámbito en materia de solucionar los problemas de nuestra comunidad. Eso es a lo que tenemos que llegar, a no solamente tener la Universidad de Antioquia, a también tener el comité de cafeteros, a también tener a los transportadores, que todos nos podamos asociar. Aquí en el sureste hay una gran dificultad en materia de transporte y es algo tan básico. Los transportadores de Andes no tienen regulación para ir a Betania, los de Betania no pueden ir a Bolívar. Bueno, por poner ejemplos pues vagos. Qué bueno llegar a consensos entre todos los organismos de transporte, entre todas las empresas prestadoras del servicio de transporte y dar solución efectiva a esa problemática que hoy tenemos. ¿Y en qué se va a ver reflejado? En que nos vamos a poder movilizar tranquilamente entre el municipio de Betania, Andes, Ciudad Bolívar, Salgar, Jardín.
Queda una pregunta y yo creo que la más importante. ¿Cómo se garantiza o si está garantizado, teniendo en cuenta la falta de regulación, que al término de los mandatos no se caiga ese proceso de provincia? Qué buena pregunta. Ese tema de provincia y el tema de continuidad de los procesos se debe de implementar por medio de las políticas públicas. Y esa ha sido una de nuestras tesis o de nuestras hipótesis en la materia de la maestría, y es llegar a formular políticas públicas desde las provincias. Por ejemplo, la política pública de primera infancia es una política pública que tiene su continuidad y que cambia el mandatario. Siempre el mandatario que llegue, el gobierno que llegue, debe de continuar con esa política pública. Eso es lo que buscamos desde la provincia, que la provincia efectivamente tenga unas políticas públicas muy bien estructuradas, con unos procesos de implementación muy fuertes que le permitan que, así haya un cambio de gobierno, se pueda seguir manteniendo esos planes y programas a futuro. Una política pública se puede crear a 10, 12 años, ¿cierto? Haciendo modificaciones, porque se supone que yo voy a hacer una evaluación de mis problemas, voy a dar unas posibles soluciones y voy a implementarlas en un periodo de 10 años. Entonces, que se pueda dar esa estructura de política pública desde provincia. Bueno, como lo hemos mencionado en el espacio, usted ha venido investigando este tema de provincias, nos habla de hipótesis. Yo quiero que para cerrar el programa nos mencione, dentro de lo que han estudiado, cómo visionan y qué conclusiones han podido sacar de esas dos provincias que actualmente son las que más avanzadas van en el tema de acá del suroeste, lo que es la del San Juan y Cartama. Lo que uno logra ver y analizar de estas provincias es que la capacidad de los municipios es muy fuerte cuando quiere sacar proyectos avante, y es de felicitar la voluntad de los mandatarios, entendidos como concejales, como alcaldes, como líderes sociales, como las mismas entidades públicas, la voluntad de asociarse y de dar solución a las problemáticas. Es de felicitar, es de aplaudir, porque más aún que tener la excusa de la falta de regulación, es plantear las posibles soluciones que le podemos dar a nuestras comunidades. ¿Y cómo lo han venido haciendo? Haciendo esas alianzas con entidades públicas o privadas como la Universidad de Antioquia, generando unos estatutos, invirtiendo algún tipo de presupuesto para el mismo mantenimiento. Ahora con el proceso, por ejemplo, del Cartama, qué bueno cómo está el tema ambiental tomando fuerza y queriendo garantizar en su territorio una política pública que al menos está iniciando. Y ya somos pioneros en dar los primeros pasos y decirle a Colombia que efectivamente la provincia administrativa y de planificación sí tiene futuro y sí es una realidad en materia de solución de problemáticas en nuestro país. Hemos hablado muy poco de la provincia de Sinipaná y Penderisco. ¿Sabemos cómo avanza, en qué aspecto va? Pues en realidad es muy poco el conocimiento que tengo de la provincia del Penderisco Sinipaná. Sin embargo, todas van encaminadas en la misma situación. Al menos tenemos 3 provincias en el suroeste. Sí, al menos tenemos 3 provincias y van generando, al menos conociendo sus problemáticas, que es lo más importante. Si yo no conozco cómo está mi territorio, no puedo plantearle unas soluciones efectivas a mediano o largo plazo. Bueno, Brian, esperemos entonces que este modelo de asociatividad sirva para solucionar las problemáticas regionales. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Sandra, por la invitación, al canal AUPAN y a todos los que nos ven a través de este medio. Muchas gracias por estar presente y aquí seguimos para lo que nos necesiten. A ustedes también, televidentes, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Aprovecho para saludar de manera muy especial a quienes nos sintonizaron desde municipios como Salgar, La Ceja, Guarne, Betania y Choachí, Cundinamarca. A ustedes les agradecemos, por supuesto, por ser fieles a este consultorio jurídico. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Al Derecho. Hasta pronto.
La televisión de los andinos.